Y hoy os voy a enseñar a hacer tablas de muestras. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un vídeo que me habéis pedido bastante porque sabéis que en los directos, que son, bueno, no todos los sábados, pero casi todos los sábados, estamos haciendo este tipo de tablas de muestras. Entonces, bueno, ya he hecho bastantes, os las estoy enseñando por Instagram, que os dejo mi cuenta de Instagram por aquí, aunque así un poco en general, pero bueno, he conseguido esta carpeta en la que estoy metiéndolas todas, todavía me caben bastantes, así que pues creo que no voy a necesitar una carpeta de estas en breve. Estoy usando este tipo de hoja, ahora después os diré los materiales, y estas son las paletas, las tablas de muestras que estoy haciendo. Por ejemplo, pues Paul Rubens, estas son las Daniel Smith, todas estas, las Paul Rubens perladas, las White Knights, y aquí ya tenemos acuarelas poco serias. Entonces mi objetivo es hacer una de estas tablas de muestras de todas las acuarelas que pasen por mis manos. A veces, pues como hoy, por ejemplo, pues voy a mezclar dos marcas diferentes en una misma paleta. ¿Qué materiales voy a utilizar? Bueno, lo primero, el papel. Yo estoy usando papel de 24 x 32 y quiero que todas mantengan el mismo formato. Así que bueno, este es el papel malo, que es el que voy a usar hoy, y este es el papel más bueno, que es el que uso con las acuarelas serias. Entonces con este normalmente hacemos las muestras en los directos. Hoy voy a hacer la hoja de muestras de unas acuarelas malas, entonces pues voy a coger el otro papel, voy a coger el Fabriano, que me gusta menos. Luego hace falta un soporte rígido en el que pegar estas hojas. ¿Por qué? Porque hay que dejarlas secar todavía pegadas para que se queden planas, porque si no empezarán a ondularse, y especialmente las que hago con el papel Fabriano. En este caso he cogido un bloc de estos grandes de A3, pero bueno, que sirve cualquier cosa. Tengo también una tabla, pero ahora mismo la tengo preparada para el próximo directo, así que pues voy a coger un bloc, la parte trasera de un bloc A3 que es de cartón. Podría coger cualquier otra cosa. Yo tenía una tabla también de estas de chapa normales, pero vete a saber eso dónde está a estas alturas de la vida. Cuando se me acabe este bloc yo no sé lo que voy a hacer. Si buscar otro así barato, o que este en su día no fue barato, pero bueno, no me gusta mucho. Vale, bueno, aquí tenemos la hoja. Washi tape. Yo prefiero usar este de cuadros. Como he comprado un montón, pues ahora solamente uso el de cuadros, aunque en esta hoja voy a gastar el que me queda aquí, porque esto no lo voy a usar para nada, así que voy a gastar un poco del que me queda aquí y voy a usar este. ¿Por qué prefiero el de cuadros? Porque así me aseguro de que lo pego recto, de que las distancias son las mismas, etc. Otra cosa que nos hace falta, una regla para medir los cuadritos. En este caso voy a hacer una tabla de 60 cuadritos, porque voy a probar dos acuarelas, una de 48 y una de 12. Bueno, voy a hacer la muestra. Son dos acuarelas malas, por eso pues he elegido este papel y por eso pues voy a meterlas las dos en la misma tabla, aunque lo haré con otras porque me gustan mucho las versiones estas o de 48 cuadros o de 60. Me gusta mucho cómo quedan, me parecen muy visuales y me parece que desperdicio menos papel y me gusta mucho, así que pues iré haciendo de 48 y de 60. ¿Qué más hace falta? Cinta de 3 milímetros. Bueno, aquí tengo un rollo que supongo que con este me bastará para hoy, y tengo todos estos. Os voy a dejar los enlaces de estas cintas ahí abajo, tanto en Amazon como en AliExpress. Yo las primeras, estas finitas, las compré en Amazon, compré 48 rollos por 6 euros, pero luego los subieron a 12, así que las compré en AliExpress porque bueno, ahora que tengo, pues no me importa que tarden 2 o 3 semanas en llegar. Sí que os recomiendo que si vais a empezar a hacer este tipo de cosas, que tengáis de reserva. Yo, por ejemplo, cuando me queden 5 rollos de estos, pediré más porque tardan un par de semanas, así que tengo 11, de hecho, que igual debería pedir ya. Y un pincel. El pincel que yo uso para hacer este tipo de muestras es este, es el Versátil de Skoda.
cuadrado. Pero como las acuarelas que voy a usar hoy no son muy buenas, no sé si voy a coger uno de los pinceles malos que compré en AliExpress. Lo que pasa es que son todos redondos y me resulta más fácil y me parece que queda más bonito con este pincel, pero me lo voy a pensar. No sé si quiero meter este pincel en esas acuarelas, destrozarlo, porque además es que son bastante duras, en fin. He elegido esas acuarelas porque no son acuarelas que me apetezca hacer en un directo. Bueno, los vasos de agua, voy a llevarme esto de aquí porque también necesitamos espacio. Aunque yo esto lo he hecho en casa debajo del iMac. Bueno, y ahora lo primero que voy a hacer va a ser pegar la hoja aquí al soporte. Bien, como os he dicho, me gusta usar la cinta esta de cuadritos. Entonces, normalmente pego, suele haber un cuadro y medio más o menos, pues yo sigo la línea, con la línea de la cinta, sigo la línea de la hoja. Aquí abajo igual, siempre intento elegir el mismo lado para que quede a la misma distancia. Es mucho más fácil con este tipo de cinta pegar bien la hoja que con otra que no tenga ninguna indicación y que a lo mejor la pegamos torcida o yo qué sé. Porque aquí cuando la pegas torcida te das cuenta. Bien, la cinta mide 1,5 centímetros, eso es importante. Entonces, bueno, por los laterales la suelo dejar así. Me debe salir 31,5 más o menos. 31,5 no, 31 o 30,5, no me acuerdo. Vale, ¿os acordáis el tamaño de papel? 24 por 32, sí, 31 justo. Entonces, en el ancho tengo 31. En el alto, pues ahora veremos por qué le tengo que pegar más cinta de esta. Yo aquí abajo me tengo que dejar un espacio para... Uy, vale, voy a desactivar el enfoque automático. Aquí abajo me tengo que dejar un espacio para poder escribir todas las características de esos colores. En este caso no sería necesario porque esos colores no tienen ningún tipo de información, por no tener, seguramente no tengan ni código ni nombre. Lo voy a dejar para mantener la uniformidad con todas las paletas. Y aquí arriba también me dejo el mismo espacio para poner qué paleta es o si hay algún tipo de información. Entonces, esta vez ahora voy a coger esta cinta, que como no la voy a usar, pues la gasto y ya está. Y lo que hago es ponerla a ras del borde del papel. Entonces yo sé que tengo 1,5 centímetros desde el borde del papel a la primera muestra. Bueno, a la primera no, a todas. Vale, y arriba lo mismo. Arriba también quiero 1,5 centímetros. Así que... Y luego, como van a ser 60 cuadros, necesito una hoja. Yo mido esto de aquí, 21 centímetros. Entonces tenemos 21 por 30. ¿Vale? Lo voy a ir haciendo aquí, a ver si se ve. El espacio que me queda aquí, en este cuadro, es de 21 por 30. Yo estos 30 los quiero dividir en 12 espacios. ¿Vale? Sería 12 así. 12. Entonces, 30 entre 12, 30 no, 31, esto era 31. 31 entre 12, 2,6, ¿vale? Las divisiones así, las verticales, son de 2,6 centímetros. Y las horizontales, como yo voy a poner 12, 60 entre 12, son 5 divisiones horizontales. Vale, tenemos estos 21 centímetros. 21 centímetros, yo voy a hacer 5 divisiones. Entonces, sí, vale, sí, pues 21 entre 5. No exactamente, sí que me da 4,2, pero yo tengo que pensar en que a estos 21 centímetros le tengo que restar 1,5 de la cinta. ¿Cuántas cintas necesito para hacer 5 divisiones? 4 cintas. 4 por 1,5 son 6 centímetros. ¿Vale? Entonces a esos 21 centímetros, yo espero que me estéis siguiendo, ¿vale? A esos 21 centímetros le tengo que restar 6 centímetros, con lo que se me queda en 15 centímetros. 15 entre 5 son divisiones de 3 centímetros. ¿Vale? Entonces serían 3 centímetros más 1,5 de la cinta. Así que voy a hacer primero las divisiones horizontales
con un lápiz, con este no, porque ya lo hice una vez con un boli de gel y lo manché todo. Aquí voy a hacer divisiones a partir de esta cinta de 1,5 centímetros, o sea, de 4,5 centímetros. 4,5, 9, 13,5, 18. Vale, y de aquí del 18 al 21 pues me quedan 3 centímetros. Y ahora en esta parte también lo voy a marcar. Entonces lo mismo, 4,5, 9, 13,5, 18. ¿Vale? 18 al 21. Vale. Y entonces ahora lo que voy a hacer es poner cinta de cuadros o de la otra, me da igual, por encima de la marca. ¿Vale? Hago coincidir una marca con la otra. Y ya lo tengo. A ver, cuando no tengo suficiente cinta de cuadros, ahora como tengo mucha, pues voy ahí como a lo loco, ¿no? Pero cuando no tengo suficiente cinta de cuadros, lo que hago es poner estas dos de cuadros y el resto de cualquier otro tipo de cinta que tenga. Siempre que sea cinta de 1,5. Y ahora nos quedan las divisiones en vertical, que hemos dicho que eran de 2,6 centímetros. Bueno, como aquí va a hacer el cálculo así puede ser un poco más complicado, 2,6 más 7,2 más no sé qué, pues lo que hago es coger el móvil, coger la calculadora, no sé si veis ahí algo, y poner 2,6 más 2,6 igual 5,2. Yo he dicho 7,2, ¿veis? Es que no. Entonces lo pongo aquí, ¿vale? 2,6, 5,2 y le voy dando al igual, 7,8. Vale, y luego me aseguro de que de aquí a aquí, bueno, ¿veis? Hay 2,4. Bien, no hace falta que ponga una cinta extra porque más o menos me sale la misma distancia. Vale, entonces es que es 2,58, no es 2,6. Vale, y ahora hago lo mismo aquí. Hago lo mismo aquí abajo, entonces vuelvo a 0. 2,6 más 2,6 igual, porque no me acuerdo de las cifras de arriba. Y una vez ya tengo marcado todo, pues hago lo mismo. Por delante de la marca paso mi cinta estrecha. Esta cinta tiene 3 milímetros. Vale, entonces por delante de la marca voy uniendo todas las marcas. Vale, ya lo tendríamos. Aquí ya tenemos todas nuestras divisiones hechas y ahora ya lo único que queda es empezar a pintar. Bueno, antes de empezar a pintar, importante, 2 botes de agua. ¿Por qué? Pues porque esto es una tabla de muestras de cómo pintan los colores. Queremos que estén lo más limpios posibles. Aclaramos el pincel en un bote de agua, secamos y cogemos agua limpia de otro. Vale, entonces este agua siempre se tiene que mantener limpia. ¿Qué acuarelas voy a probar aquí? Pues voy a probar las Giorgione y las Seami Art de 12. En este caso pues tengo aquí la tabla de colores y aquí están las pastillas. Y la voy a probar con este pincel porque, pues ya os digo, no me apetece mucho usar el bueno. Bueno, aquí tenemos un blanco, entonces ya vamos pintando los cuadritos. Como tenemos la cinta, pues no hay mucho problema. Claro, en el blanco nunca se ve, estos pinceles se les cae el pelo, pero bueno, es más fácil hacerlo con un pincel cuadrado, quedan mejor, pero en este caso pues vamos a trabajar con este porque no me apetece meter un pincel bueno en estas acuarelas. Ahora cogemos agua de aquí y vamos a por el siguiente color.
Bien, pues esto sería la paleta terminada, todavía no, porque ahora hay que dejarla secar y entonces quitarle todo esto. Eso no me da tiempo a hacerlo en este vídeo, pero bueno, ya la veréis en algún otro vídeo. ¿Qué problema tienen estas tablas de muestras que se hacen con acuarelas como esas? Pues que para que eso funcione hay que echarle muchísima agua. Entonces veis que el papel se está levantando más de lo normal. Así que luego al final, cuando yo le quite todas las cintas, en algunos de los huecos habrá pasado el agua. Pero bueno, con este tipo de acuarelas ya se sabe. Os voy a enseñar cómo queda una vez terminado. Bien, una vez esto se seca, yo me lo llevo a casa y escribo pues todos los datos. Ya haré un vídeo sobre todo esto. Esta, por ejemplo, es de 48 colores. Bueno, esta la quiero volver a hacer, pero quiero tener más acuarelas de Paul Rubens porque esta es muy grande, porque no me cabían, no sé, en fin, eran 24 colores y no me gusta. Así que esta la volveré a hacer cuando tenga más colores. Incluiré los colores nuevos. Esta, por ejemplo, es de Daniel Smith. Veis que aquí sí que están todos los cuadritos perfectos. En cambio, bueno, esta es un poquito especial porque es la de Paul Rubens metálicos. Entonces le pegué un trozo de cartulina para que se viera en negro y en blanco. Es con la única que lo he hecho porque la verdad es que es un trabajazo para esforzarse con otras acuarelas que no tienen mucho fundamento, ¿no? Por ejemplo, pues lo que os decía, estas son las Sakura y veis que en las metálicas hay que usar muchísima agua para que funcione. Entonces veis que los bordes no se quedan bien. ¿Por qué no se quedan bien? Pues porque les pasa lo mismo que le está pasando a esto, que al tener que usar tantísima agua para que eso funcione, empiezan a levantarse las cintas y se empieza a meter color por debajo. Entonces, y también pasó con las metálicas de Faber-Castell, lo mismo. Vale, en toda la parte de las metálicas, la parte de las normales está bien, bueno, excepto aquí porque me colé con este color, me colé un poco encima de este, pero bueno, eso es un accidente. Pero la parte de las normales está bien, en cambio, esta parte, como se levantó mucho más el papel, pues acabó manchándose. Y así es como quedan todas al final. Yo cuando acabe esto ya me lo voy a dejar ahí secar y seguramente hasta la semana que viene no lo despegue. Entonces ya es quitarle las cintas, que en realidad es la parte que más mola y es la que no vais a ver, pero en algún momento en Instagram o en algo de eso sí que lo he publicado. Se le quitan las cintas y ya se termina la paleta y se le ponen todos los nombres. En este caso nombres voy a poder poner pocos. ¿Por qué? Porque este tipo de acuarelas no tienen nombre. Aquí tenemos una tabla con los nombres de las acuarelas que está mal. Tiene 12 colores cuando en la paleta hay 16 y luego no sigue el orden correcto porque yo creo que este es este color de aquí. Este probablemente sea este. Y entonces ya, o sea, estos están como invertidos. Pero no sé si todos están invertidos o qué. Pero bueno, esto es mucho más fácil y mucho más satisfactorio con acuarelas profesionales, donde tienes todos tus datos y todas tus cosas y puedes rellenar ahí un montón de cosas guays. Pero, como os he dicho, quiero una de estas tablas para cada una de las paletas de acuarelas que tengo.
antes de empezar a librarme de ellas. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya quedado claro el método. En realidad es coger la hoja del tamaño que tengáis y el tamaño que decidáis. Yo he decidido que las tablas de muestras las voy a hacer en estas hojas y que voy a seguir siempre el mismo formato y voy a intentar que todas tengan o 48 o 60 colores, porque ya habéis visto que con 24 quedan fatal. Esto es feo. Entonces, cuando tenga más acuarelas Paul Rubens, pues iré creando estas tablas, mínimo de 48 colores. Y luego otra cosa que tampoco me la ha puesto fácil ha sido el pincel, pero bueno, en este tipo de acuarelas yo no quiero usar los Escoda. Es que hay que escarbar en ellas, entonces no me apetece destrozarlos. Y nada, que voy a dejar esto secar, que lo dejo aquí. Decidme ahí abajo si queréis ver más de este tipo de vídeos, aunque no se me ocurre qué otra cosa podría hacer aparte de la tabla de mezclas. Y no sé, pues eso, si os apetece ver más de este tipo de vídeos. Y si habéis pensado hacer algo de esto, pues no sé, etiquetadme en Instagram o algo con vuestras tablas de muestras, porque me encanta ver cuadritos de colores, me encanta. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube y que se acabe de una vez. Y oye, yo creo que también es interesante ver cómo se hacen este tipo de cosas y cómo se hacen los cálculos, que es cierto que no hace falta hacer cálculos, que puedes coger y hacerlo directamente, pero llega un momento que entra como una especie de, a mí me ha pasado, de no, necesito que todo esté perfecto y en su sitio. Y en fin, pues eso, estoy haciendo mis paletas de muestras de una manera casi obsesiva. Así que si conocéis a gente igual de obsesiva, podéis pasarle este vídeo. Si os gusta el canal, os podéis suscribir por ahí abajo y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata, porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya me toca y porque hoy ya es hora. Ya es hora y creo que me lo merezco. Así que YouTube no lo cree, pero yo sí. Y muchas de vosotras también. Así que compartidlo para que lleguemos a mucha gente, se suscriban y me den el botón de plata de una vez. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo, y si YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no os avisa, porque eso suele pasar, porque YouTube me odia. Me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso yo, lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales, y además llevará ya un rato por aquí, por pantalla. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!